Ahí va, ahí está grabando. Bueno, decía, eso es un factor condicionante, desde luego, de los sentidos que nosotros vamos a poder construir en torno a los signos que se nos presentan en la película. Otro factor condicionante podría ser los modos de producción, ¿no? Si es una película de bajo, mediano o gran presupuesto, ¿no? La escala de producción. Una película puede contar, no sé, una producción muy chica puede contar la misma historia en términos narrativos que cuenta una película de gran escala, ¿no? De hollywoodense, por ejemplo, de una gran industria, de una gran compañía con mucho presupuesto. La historia puede ser la misma, pero los efectos van a ser distintos, lógicamente, porque se está haciendo desde otro contexto, de un contexto condicionante. En este sentido, eh, el factor condicionante sería el nivel de producción, ¿no? El presupuesto que tiene esa película para ser realizada. Por ejemplo, puede haber muchos más factores condicionantes. Bueno, y en este sentido, yo traigo acá a referencia esta clasificación que aborda Borwell, que ustedes lo tienen, como decía, en la bibliografía, que en realidad es como una especie de metatexto de la teoría de Borwell, porque no es exactamente, son otros autores los que escriben este texto, pero bueno, refieren a él y de alguna manera hacen como una especie de síntesis de cuál es su clasificación en torno a los niveles de sentido que se pueden identificar en un film, ¿no? Y tenemos en primera instancia el nivel de sentido referencial, que va a ser ese que a mí me gusta llamar y definir y sintetizar como la anécdota narrativa, en cierta manera, de la película. Para ser todavía más claros, podríamos hablar de la sinopsis o de la idea dramática o del storyline, ¿no? Cuando queremos resumir la trama, ¿no?, de la película en unas pocas líneas. Eso sería como esta primera lectura, este primer abordaje, este nivel de sentido referencial. El autor acá dice, el espectador queda habilitado para reconocer como mundo real o posible, ¿no?, como verídico, ¿no?, de cierta manera sería como la construcción del verosímil, de la diégesis que vemos en esa película, ¿no?, de la diégesis narrativa. Por eso la anécdota narrativa, ¿no? En Citizen Kane, perdón, sería la historia que se nos cuenta en torno a la biografía del ciudadano Kane, los conflictos que tuvo que atravesar y por qué termina diciendo esa palabra, que es de alguna manera la incógnita que nosotros tenemos que resolver desde, como espectadores. Esa sería como la primera lectura que podemos hacer de una película, el sentido referencial. Por otro lado, va a haber un primer nivel de profundidad, ¿no?, de análisis, de lectura, que es el nivel explícito, que refiere a los valores conceptuales y temáticos que están explícitos, que están manifiestos en la película, ¿no? Hay un nivel superior de abstracción, un primer nivel de simbólico, podríamos decir, donde el espectador puede dotar a ese mundo posible, procedente del significado referencial, que ya habíamos identificado en esta primera lectura, de valores conceptuales explícitos. Es decir, que hay una intencionalidad por parte del guionista, del creador, de la o el director, de plantear y de hacer referencia a ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, en Ciudadano Kane, la tomo todo el tiempo como ejemplo y como referencia, porque me parece que es una película muy rica en este sentido. En Citizen Kane, ¿cuál podría ser el nivel de sentido explícito? Y que de alguna manera está hablando del poder que tienen los medios de comunicación, ¿no? De alguna manera se está remitiendo a cómo esta figura tan influyente y tan importante para su entorno, tanto en términos sociales como políticos, como periodísticos, etcétera, etcétera, cómo de alguna manera todo eso lleva a generar un imperio que va a ser ese periódico, ese diario, ese medio de prensa del cual él se vuelve director y magnate, ¿no? Que le permiten ascender a ese nivel de poder al que llega. De alguna manera toda la película está estructurada en ese sentido, en entender a Charles Foster Kane y por lo tanto a la empresa que él rige, que él dirige, como un ente de poder dentro, por lo menos en términos nacionales, en términos de Estados Unidos, pero también vamos a darnos cuenta de que en la película se muestra como un fenómeno mundial, un fenómeno global. El poder que tienen, el poder de influencia y de manipulación, digamos, que tienen los medios de comunicación, creo que es uno de los principales niveles de sentido explícitos que nos propone Citizen Kane. Esto, insisto, es una lectura mía, ¿no? Pero me parece que, y justamente a eso refiere Borwell cuando habla de niveles de sentido explícitos, es algo que está y que podemos identificar de manera más o menos evidente y manifiesta en cualquier película.
cuando podemos advertir de alguna manera la intencionalidad que hay contando esa historia que hay en el director o en el guionista. Si se les ocurre alguna otra película, algún otro ejemplo, lo pueden ir dejando ahí en los comentarios. Lo importante es entender a estos dos primeros niveles de abordaje como los niveles de la comprensión, va a decir Borwell, ¿no? Yo veo esta película y comprendo que se cuenta determinada historia, determinada anécdota narrativa, el nivel referencial, y que hay determinados temas, ¿no? Y tópicos que se tocan. Ese va a ser el nivel explícito. Esto es lo que cualquiera puede comprender, digamos. Y luego, si seguimos ahondando, ¿no? Si seguimos indagando en la película, vamos a poder llegar a estos niveles de interpretación un poco más simbólicos y más profundos, en cierto sentido, que van a ser el nivel implícito y el nivel de sentido sintomático. El implícito, leo, el espectador construye significados no evidentes o de tipo simbólico, de acuerdo con una adjudicación de valor de verdad al discurso de origen, vinculado al universo diegético del film o no. Bueno, en cierta manera acá lo que ya está introduciendo el autor es que va a haber un nivel de lectura, ¿no? Un nivel de interpretación que ya se va a regir más por lo que nosotros interpretemos de esa película, ¿no? Por nuestra lectura personal, subjetiva de esa película. Acá ya hay un nivel de creación, un nivel de apropiación y, como decía, de interpretación y ya no de comprensión de lo que se nos presenta en la superficialidad de determinada película. Acá nosotros ya vamos a tener que asumir cierta, como decía, intencionalidad creativa, ¿no? Y empezar a encontrarle interpretaciones a esa película. Y acá es donde empieza un poco el debate, porque yo puedo decir, no, para mí Ciudadano Kane es una comedia romántica, ¿no? Y tratar de justificar de alguna manera que es una comedia romántica para mí. Y otro no puede decir, no, ¿por qué es una comedia romántica? Justifícame por qué. Porque para mí es una historia biográfica que cuenta nada, los conflictos y las vivencias de una persona que fue muy importante y muy influyente para la sociedad norteamericana, ¿no? Y ahí tenemos de pronto dos oposiciones, dos opiniones, ¿no? Opuestas, confrontadas, que bueno, entran en debate, entran en discusión y obviamente van a tener que ser justificadas y ser argumentadas en términos siguiendo los códigos y los signos que presenta la película. Pero digamos que en lo implícito se empiezan a generar estas oposiciones entre las opiniones que tenemos y entre las posiciones, los posicionamientos, mejor dicho, las posturas personales que tenemos cuando vemos una película. Acá entra en juego el rol de nosotros como espectadores, como receptores, como críticos, ¿no? Como analistas. Vamos a tener que elaborar un juicio y elaborar un posicionamiento crítico al respecto. Por ejemplo, hablaba de esta tensión entre mundo real y mundo de los sueños, ¿no? Que se da en un sinfín de películas. Por ejemplo, la filmografía de David Lynch, por ejemplo, la película que veíamos hoy, un fragmento de Luis Buñuel. Bueno, eso es un tema implícito, ¿no? Esto de que está en muchas películas y que también es un tema de debate, ¿no? Cuando vemos una película y decimos, para mí esto es producto de la imaginación de tal personaje, ¿no? Esto se lo inventó el personaje en la cabeza y se proyecta en imágenes y sonidos y es lo que estamos viendo nosotros como espectadores y nosotros tenemos que hacer una interpretación al respecto. Pero hay otro, un colega que vio la película y me dice, no, para mí eso es real. Y el producto de la imaginación, lo que se imagina el personaje, es tal otro pasaje del film. Bueno, ahí hay un debate, de nuevo. Hay una lectura de sentidos implícitos. Vamos a tener, obviamente, que elaborar una construcción nosotros, como espectadores y posteriormente como críticos y analistas, vamos a tener que elaborar una construcción argumentativa al respecto, ¿no? Justificando por qué creemos que responde a tal o determinada justificación. ¿Se dejó de compartir pantalla, me parece? Ah, no, está bien. ¿Se entiende entonces a qué apunta este nivel de mayor nivel de abstracción, de mayor nivel de profundidad, el nivel implícito? Ya hay una interpretación personal, subjetiva, por parte del que está viendo esa película, ¿no? Muy bien. Y el sentido sintomático, por último,
A mí me parece súper significativo, importante e interesante porque está en todas las películas, pero de alguna manera siempre es el que cuesta más identificar y obviamente va a ser el más difícil bueno, de poner en común, de justificar, de hablar al respecto. El sintomático es el que apunta al síntoma precisamente, o a aquellos sentidos reprimidos, va a decir el autor, o involuntarios, ¿no? Que se siembran en el film de manera involuntaria, que de alguna manera están en la película, pero no están inscriptos ni evidenciados de manera deliberada, ¿no? Por parte del director o del guionista. Están, o mejor dicho, no están ni explícita ni implícitamente, pero de alguna manera nosotros como críticos, como analistas, como lectores de lo que vemos de esa película, podemos interpretar y podemos obviamente elaborar una teoría al respecto y justificarla o no de una manera más o menos forzada. La idea es que si queremos que alguien nos lea y que nos crea y que comparta nuestra opinión, sea cuanto menos persuasivo y que se entienda y sea lógico lo que estamos planteando. Pero pienso, por ejemplo, en Ciudadano Kane, si queremos hablar en términos de niveles de sentido sintomáticos, que en cierta forma, viéndola desde la actualidad, ¿no? E intentando repensar a la película desde la actualidad, y llegamos a la conclusión de que esa película habla de Orson Welles, ¿no? Más allá de que en el momento en que fue gestada y el guión fue escrito, que encima lo escribió otra persona, ¿no? Mankiewicz, hace poco salió la película de David Fincher que un poco repasa el proceso creativo del guión de Ciudadano Kane. Pero bueno, más allá de eso y de que la idea de Charles Foster Kane se basaba en otro magnate muy importante de la época, ¿no? Real, que existió verdaderamente, eh, tenemos que decir que esa película trata sobre Orson Welles y de una manera el cambio y el nivel de ruptura que generó en el modo de hacer cine y en el cine de Hollywood, más puntualmente. Orson Welles, a partir de esa película, no nos olvidemos que él la coescribe, la dirige y la protagoniza, ¿no? En su totalidad. Él a partir de esa película, bueno, salta al éxito, se consolida, además a una corta edad, él creo que era un muchacho de 26 años cuando estrena esta película, así que significó mucho no solo para la historia del cine, sino también como para consagrar a Orson Welles como director, como figura creativa. Y también como productor. Entonces, de alguna manera habla también del poder que empieza a tener Orson Welles y de cierto prestigio que empieza a tener a partir de esta película. Y eso podría ser tranquilamente, creo yo, una lectura de niveles de sentido sintomáticos, ¿no? Algo que claramente el guionista o el director no quiso poner en la película, porque Orson Welles no estaba queriendo hablar de él en cuanto a Orson Welles, en tanto Orson Welles, perdón, pero que de alguna manera está, de alguna manera está y lo podemos identificar. Como ciertos temas que se repiten en tramas de películas de grandes directores, como por ejemplo, no sé, la estilización de la violencia en el cine de Tarantino, eh, no sé, el discurso político en películas yéndonos a Argentina de Leonardo Fabio, digo, películas tal vez que no apuntan a lo político en su trama, pero que de alguna manera está la ideología por detrás, porque está ese posicionamiento del político, del director, de la figura, ¿no? Autoral. Lo podemos encontrar en un montón de películas. Tiene que ver con eso que no está de manera explícita ni implícita en la película, pero que podemos evidenciar como algo involuntario que se le escapa, podríamos decir, al director o a la figura autoral, porque conocemos sobre todo el contexto, ¿no? En el que se lleva a cabo la película. Conocemos quién es el director o directora, quién es el creador de esa película, quién está detrás de esa película. Y entonces podemos identificar y podemos desglosar los elementos que componen la película y encontrar y elaborar sentidos sintomáticos, sentidos reprimidos o involuntarios, ¿no? Dice el autor. Lo importante, como dice acá en la cita del final, es entender que los dos primeros, ¿no? Hablábamos de el nivel referencial y el nivel explícito, refieren a un nivel de sentido denotativo o literal, o como yo decía, de comprensión. Veo la película y comprendo esto, ¿no? Comprendo que hay tal historia y tal tema, que toca tal tema, y luego está la construcción del sentido, que tiene que ver con lo implícito y lo sintomático, con lo que nosotros entendemos esa película, con cómo nos llega a nosotros esa película y con qué postura decidimos evidenciar, ¿no? Vemos esa película y nos hace pensar en tal o cual aspecto personal, tal vez propio de nuestra vida, y bueno, lo decimos y lo argumentamos. Voy a leer esto como para cerrar,
que me parece que de alguna manera sintetiza esta idea de los niveles de sentido. Dice, el sentido de una película no se encuentra como un tesoro oculto que espera ser descubierto, sino que debe ser construido. Y para ello no existe un método universal como fórmula. El ejercicio de análisis es un acto subjetivo, creativo y constructivo de aprendizaje y conocimiento. Esto no significa que se pueda construir cualquier sentido. Debemos atenernos a los signos presentes en el texto audiovisual, en la película, y para ello debemos poder reconocer su lenguaje y sus códigos. Por ejemplo, saber qué diferencia un primer plano de un plano general. Se entiende, ¿no? Esto de que, bueno, sí, podemos decir que para mí Ciudadano Kane es una comedia romántica, porque capaz que hay elementos y condimentos propios de una película de romance. Bueno, pero hay que poder argumentarlo, hay que conocer los códigos y hay que hablar con propiedad en cierto sentido, hay que reconocer ese lenguaje. Este ejemplo un poco extremo de que hay que, digo, extremo en el sentido que es básico, ¿no? De diferenciar un primer plano de un plano general. Y es que realmente yo estoy tomando mate acá, ¿no? Y si se me muestra en un plano cerrado, en un primerísimo primer plano, a la acción de un personaje tomando mate, no es lo mismo que si se muestra la misma acción, exactamente la misma acción, el mismo movimiento, en un plano general. ¿Por qué? Porque en un plano general la atención va a estar más, no lo sé, en el entorno, en el contexto, en lo que rodea al personaje, y en el plano cerrado, en el primer plano, va a estar más en el gesto, en el movimiento, en los rasgos faciales del personaje, por decir algo. Hay algo distinto, ¿no? Hay distintos signos y por lo tanto hay diferentes sentidos que vamos a construir, diferentes interpretaciones que vamos a hacer. Se entiende a lo que voy, ¿no? Cuando decimos de esto, de que cualquier interpretación, cuando se da en el nivel implícito y sintomático, puede darse, y nosotros, para mí puede ser, esta película puede estar queriendo hablar de algo totalmente distinto a lo que cree otra persona, ¿no? Pero tenemos que saber argumentarlo, y para saber argumentarlo tenemos que asumirnos a nosotros mismos como conocedores de lo que estamos viendo, ¿no? De los códigos y del lenguaje del cine. Por ejemplo, saber qué diferencia un primer plano de un plano general. Saber que no es lo mismo una acción contada en un primer plano que una acción contada en un plano general. Eso por nombrar algo, ¿no? Y esto me parece muy, muy lindo, esto de que el sentido de la película no se encuentra como un tesoro oculto que espera ser descubierto. Si bien nosotros después podemos decir de que sí, de que hay sentidos ocultos acá que plantó el director y que como indicios, pistas que nosotros tenemos que descifrar, es cierto que las hay, pero en cierta manera está bueno que eso no desmerezca la tarea del crítico y del analista que construye sentido a través de lo que se ve, ¿no? No están todos los sentidos ya dados. Hay que construir, hay que ver, hay que interpretar, hay que leer, ¿no? Y desglosar y desmembrar esa película y los elementos que la componen para poder construir sentido, para poder hacer una lectura de eso que se nos presenta. Porque si no, como decía en la primera clase, cualquiera sale del cine y nos dice, sí, esta película trata de tal cosa, cuenta tal historia y destaca porque tiene una linda fotografía, punto. Eso lo puede hacer cualquiera. Nosotros tenemos que tratar de cavar más hondo, ¿no? De ir más allá. Por eso me parece pertinente este tipo de clasificación que proponen estos autores, en los que vamos a seguir profundizando la clase que viene. Em, Creo que ya estamos en hora, les pido disculpas por este apuro que hice, metí como quinta en este, este último pasaje de la clase para llegar por lo menos a introducir estos primeros conceptos que me parecían importantes. Espero haber sido claro, no sé si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber o díganme en el chat ahí o me interrumpen, díganme. A mí me interesaba mostrarles ahora, presentarles lo que va a ser la primera actividad. Bueno, esto vamos a retomar la clase que viene. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran decir? Si ya se tienen que ir, no pasa nada. Esta clase igual va a quedar grabada, así que yo ya ahora cuando termine la clase a continuación les subo, les cargo en el Drive la grabación de la clase para que puedan acceder. ¿No hay ninguna consulta? Yo no tengo ninguna consulta
respecto a lo que dijiste, pero te quería hacer una pregunta ya que estábamos hablando de Dale. Ciudadano Kane y de Orson Welles. La película F de Falso, Mm. ¿vos en qué tipo de narrativa o qué nivel de sentido le pondrías? Porque es una película que tiene bastantes La tengo que cosas, volver a ver, sí. pero Bueno, es una... otra gran película de Wells. eh, no, sí, o sea, si no te la acordás todo bien, pero era como que era por parte documental, parte ficción, está Claro. Orson Welles haciendo de Orson Welles, rompe con la cuarta pared, es como muy... Es como que va más allá de cualquier definición que le pueda llegar a encontrar, ¿viste? Bueno, esa creo que es una peli muy interesante para analizar en términos de esto, ¿no? De los niveles de sentido, de interpretación que veíamos con Borwell, ¿no? El referencial, el explícito y sobre todo el implícito y el sintomático. Ahí de pronto lo tenemos a Orson Welles refiriéndose a sí mismo, ¿no? Refiriendo a su propia figura autoral, incluyéndose a sí mismo en la película de manera explícita. Eh, si nos atenemos a las categorías de narratividad de Cassetti y de Kio que veíamos en la primera parte de la clase, yo tal vez la incluiría en narratividad de tipo debilitada. Lo que pasa es que esas categorías hablan de tipos de narratividad que están como muy condicionadas por el factor de ficcionalizante, podríamos decir, ¿no? Por la ficción, cuando en realidad también, como decía, hay construcción de narración en un documental o en un falso documental, ¿no? O en esos formatos como más ahí a medio camino, que no se sabe si son ficción o si son documental. Entonces es como todo un análisis aparte. Pero eso, capaz que las categorías que proponen Cassetti y Kio son demasiado arraigadas a la ficción. Claro. Por eso se vuelve más complicado de analizarlas. Pero bueno, lo propongo ahí como desafío para seguir pensando. Me parece que es una película que está muy buena para analizar, no Bueno, solo, no solo en torno a las categorías de Cassetti y Kio, sino también a los niveles de sentido de Borwell, que propone Borwell, ¿no? ok. Y una última preguntita, ¿esta actividad te la mandamos por mail o se la mandamos a Leandro? ¿Cómo hacemos? Sí, la idea es que me las manden por mail. Ya si entran al Drive van a poder ver también un documento de Word, donde está la misma consigna de la actividad, digo, por si no tienen ganas de entrar y de ir hasta la última placa del PowerPoint, no pasa nada. Está la actividad ahí escrita. La idea es que me la mandan por mail, está también en el PowerPoint mi mail, y si no está en el otro documento que les decía. Y después también lo que vamos a hacer, seguramente voy a abrir todavía no les pasé el enlace, pero lo voy a poner en el Drive, una plataforma virtual que es una especie de Padlet, se llama, que está bueno porque es bastante fácil de usar, bastante intuitiva, y lo que vamos a ir haciendo es ir colgando y volcando ahí los textos, estos pequeñas entregas breves que van a ir haciendo y donde se pueden hacer devoluciones entre ustedes, ahí como comentarios. Me parece que es bastante fácil de usar y que está buena para que sea bastante interactivo y que se puedan compartir un poco las ideas que van teniendo. Eso después les voy a pasar el enlace. Pero bueno, en principio esta va a ser la primera actividad y yo propongo como estas dos pelis, pero, pero bueno, tampoco es que es como tan cerrado. Ustedes si quieren pueden proponer alguna otra, pueden hacerle el escrito a partir de otra. Y tampoco, como aclaro acá, ¿no? No tiene que ser algo súper cerrado y súper ajustado a las categorías de Cassetti y Diquio que vimos hoy. Pueden también tocar algunos conceptos de los niveles de sentido que veíamos de Borwell, o pueden dejarse un poco más llevar y hablar de un sentido más reflexivo, más libre en torno a qué piensan o qué consideran o qué les movilizó, qué les hizo sentir esta película. No necesariamente tiene que ser una consigna tan cerrada. O una o la otra. Sí, sí, elijan una. No tiene que ser de ambas películas. Eh, Porque si no se va a extender demasiado. E insisto en esto último, ¿no? Tiene que estar un poco de manera eh, un poco evidenciada esta postura personal. ¿Qué les parece esa película? ¿No? Un pequeño juicio crítico al respecto, donde de pronto ahí se pueden dejar llevar y no necesariamente responder como si fuera la respuesta tan cerrada de un examen, ¿no? Si pertenece a tal o cual tipo de narratividad. No tiene que ser algo tan cerrado. Bueno, cualquier duda, insisto, me mandan ahí al mail o al WhatsApp. Yo después les voy a facilitar, como les decía, el enlace para el Padlet virtual.
pero en principio me lo mandan a mi mail, yo les voy a hacer una pequeña devolución y la clase que viene empezamos hablando un poco en función de esto, viendo si tienen alguna duda de lo que estamos viendo y profundizando un poquito más en los niveles de sentido, ¿sí? De Borwell, que hoy los vimos como de manera introductoria medio rápida. Vamos a avanzar un poquito más por ahí y empezar a diferenciar un análisis de una crítica para ya meternos un poco más en la práctica, ¿no? De escribir críticas, reseñas y análisis sobre las pelis que vamos a ir viendo. Y bueno, reitero la invitación al encuentro de los Highway de David Lynch, si les interesa el director. Bueno, espero que se haya entendido. Perdonen si a veces avanzo demasiado rápido. Ustedes acuérdense que pueden pararme, que no tengo ningún problema en que me interrumpan y que me hagan cualquier tipo de consulta. Espero que les haya gustado, che. Y nos vemos la semana que viene, si les parece. ¿Sí? ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, gracias a ustedes por estar. Nos vemos el miércoles entonces. Chau, chau.